dice, venga, necesito llevar ingeniería colombiana al Caribe. Nos ganamos el primer contratico, $300.000. Terminé viviendo en la Florida, en Miami, 6 años como empresario, sucursales en Colombia, en el Caribe, en Latinoamérica, un ejercicio de 15 años. Trabajé en aeropuertos, puertos, hospitales, ciudades digitales, y quise hacer lo mismo en Colombia, como lo hacía en la Florida, y ahí vino mi primera crisis empresarial, porque no aprendemos a leer el entorno político, el entorno gremial, el entorno público-privado, el entorno social. Los empresarios, los emprendedores, salimos a ser empresarios porque queremos generar riqueza, y ojalá toda la que más podamos, sino que generando riqueza generamos empleo de calidad. Pero los empresarios, solo con la experiencia y los golpecitos de la vida, aprendemos que hay que tener una buena relación y lectura, por lo menos anticipada, del sector político, del sector gremial, del sector social. Cuando era empresario no me preocupaban las cifras, solo me preocupaba que el negocio me fuera bien. Cuando nos va mal, comenzamos a preguntar por qué. Vamos aprendiendo que es bueno agremiarse, que nos representen, que esos gremios manejen cifras económicas, que se reúnan con los políticos que van ocupando cargos territoriales. Que si no nos metemos con la política se mete con nosotros. Bienvenidos a este episodio de Vadillo en Sur. Hoy tenemos un gran invitado, Gustavo Muñoz, un líder gremial en el Valle del Cauca y con connotación nacional. Gustavo, bienvenido a este podcast, a este programa y sobre todo a este encuentro de amigos. Bueno, Oscar, muchas gracias por invitarme a conversar en este gran podcast para que Vadillo nos una en pro del Valle del Cauca y la región. Así es, hoy tuvimos una reunión en el marco de lo que ha sido la conformación del Comité Empresarial del Norte del Valle del Cauca. Grandes empresarios, grandes amigos que han dado un paso hacia adelante en pro de que el norte del Valle del Cauca, esta gran región de 700.000 habitantes, un sinnúmero de empresas, la academia y el sector político también puedan articularse e integrarse pensando en macroproyectos de impacto regional y de impacto nacional. Y qué mejor para esta tarea que nosotros hemos emprendido que invitar a alguien que tiene todas las medallas, todos los honores, porque a todo señor, todo honor. Gustavo, cuéntanos primero de quién es Gustavo Muñoz, en su persona, su vida familiar, su historia. Para nosotros es importante conocerlo antes que ese gran empresario que ya hoy sabemos que eres. Bueno, gracias, Oscar. Gustavo Muñoz, un caleño de 60 años, cumplí este año. Primero trabajé como empleado en el sector industria, en la industria de alimentos, de aceite, en el área de sistemas, 10 años. De ahí me viajé, conocí la tecnología, conocí el mercado exterior y me dio por ser empresario en el año 94. En el año 94 me independizo, creo una empresa con un socio de infraestructura tecnológica, desarrollo de software, soporte. A los 6 meses traigo a mi familia, mis hermanos le compramos, se vuelve una empresa familiar. En el 99, un empresario colombiano que trabajaba en el momento un proyecto con un constructor grande americano, estaban ampliando el aeropuerto de Aruba, el Reina Beatriz, y veo un data center, un centro de datos que habíamos hecho en la carretera Copilumbo, pregunta quién le había hecho, se comunica conmigo, le mostramos, me dice, venga, necesito llevar ingeniería colombiana al Caribe. ¿Ustedes por qué no me cotizan? Porque ahora estamos con otros europeos cotizando el tema eléctrico, de comunicaciones, de tecnología. Y sí, señor, nos vamos a cotizar, nos ganamos el primer contratico, $300.000. Vamos a conocer al presidente a la Florida, una compañía muy grande, una compañía que facturaba $250 millones al año. Mi primera orden de compra era de $300.000. Y con eso, la historia corta es que terminé viviendo en la Florida, en Miami, 6 años como empresario, sucursales en Colombia, en el Caribe, en Latinoamérica, un ejercicio de 15 años.
Después me regresé a Colombia, quise trabajar duro con el sector público, mi 90% era privado, 10% público, quise invertir la matriz porque ya trabajaba en aeropuertos, puertos, hospitales, ciudades digitales, y quise hacer lo mismo en Colombia, como lo hacía en la Florida, en el Caribe y Centroamérica. Y ahí vino mi primera crisis empresarial en una unión temporal grande donde 50 contratistas quedamos metidos en una liquidación de un gran consorcio aquí en Colombia, pues que no lo digo por respeto. Y también estando en esa crisis, en el Hotel Torre de Cali con mi amigo Andrés, donde yo tenía varios pisos de oficina, en un desayuno nace mi vida gremial. Con nuestro amigo en común Andrés Echeverri, quien muy generosamente nos presentó, y pues le enviamos un gran saludo a ese empresario caleño, vallecaucano, que también nos une, así como Vadillo nos une, Andrés Echeverri nos une. Es decir, Gustavo, que una de las premisas de todo emprendedor y empresario es ese riesgo de la quiebra. Es algo latente todos los días en la vida empresarial. Y permanente. Los emprendedores siempre leemos libros de empresarios exitosos y siempre nos encontramos cuando nos cuentan que muchos de esos empresarios exitosos primero han pasado por varias crisis o quiebras. Por ahí hay un promedio que dice que un empresario exitoso en promedio tiene 4 quiebras, unos tendrán 2, otros 5, 6, pero es donde más se aprende. Y porque no aprendemos a leer el entorno político, el entorno gremial, el entorno público-privado, el entorno social que hay alrededor de nuestras empresas. Por ahí un gran empresario vallecaucano, Adolfo Carvajal, acuñó una frase, decía que no podía haber empresa sana con un entorno enfermo, es imposible. Entonces, por eso nace de un tiempo para acá la responsabilidad social empresarial, que era parte de nosotros generar riqueza, porque los empresarios, los emprendedores, salimos a ser empresarios porque queremos generar riqueza y ojalá todas las que más podamos. Podríamos acuñar esa frase, dato mata relato. Lo que tú acabas de hacer con toda esa estadística, con esa métrica, con esa caracterización de los mercados, de las empresas, cualitativa, cuantitativa, precisamente es propio de la experiencia de alguien que las ha vivido todas, las malas, las regulares, las maduras y las buenas también, porque hacen parte del ecosistema empresarial. Pero hoy, digamos, Gustavo, tu mensaje para quienes están emprendiendo, para quienes están empezando, en cuanto a la asociatividad, la articulación y hacer parte de este tipo de gremios, porque cumple las dos funciones, empresario y líder gremial. ¿Qué le podemos decir a los empresarios centro y norte vallecaucanos que están interesados en este tipo de iniciativas, en este tipo de comités, a la hora de los resultados y a la hora de qué tan importante o qué tan bueno es para ellos pertenecer a este tipo de agremiaciones? El mensaje para los empresarios y las diferentes agremiaciones, que hay muchas, cuando el grupo multisectorial nace de 10 agremiaciones locales que no se conocían ni nosotros mismos y 14 empresarios, porque siempre conocemos las agremiaciones nacionales que están desde Bogotá o Medellín y nacieron hace más de 60 años y hacen buena su labor. Están con los ministerios, están en las juntas directivas de la Cámara de Comercio, de las cajas de compensación, de las mesas de las secretarías de desarrollo económico, y los pequeños no, porque ahí siempre lo lidera un empresario. Entonces la política pública se construye con los grandes y medianos. Los grandes y medianos pues protegen sus negocios. Si le importa más que el dólar suba o baje, importar más, pues exportar más, eso. Pero cuando el pequeño consume la materia prima y no está en la mesa sentada en una junta directiva de una cámara de comercio o de una mesa discutiendo el salario mínimo, pues nos quedamos en una mesa diciendo si estamos de acuerdo o no, o viendo un noticiero pero no tenemos voz. Si el 98% de las empresas son micro y pequeñas,
si se asocian, tendrían más poder de representación, es más, generan más empleo. Ojo, la empresa grande genera solo el 20% del empleo, de calidad, mejor pagado, sí, pero solo el 20%, la mediana el 10%, y entre la micro y la pequeña el 70%. Y ese empleo de la micro y pequeña es el primer empleo de la madre cabeza de familia, del profesional recién graduado, del estudiante que necesita un trabajo mientras termina la carrera, de los oficios, del personal técnico. Si ese 98% se agremia, es el que va casi a mandar en las decisiones a nivel país. Pero como no se agremia, y el 20 y el 2% sí se agremia, ese 2% es el que está sentado y se hace elegir por decreto de todas las negociaciones, pero legislan para sus propios sectores. Y ahí tienen la fuerza. Hablan a veces hasta por todos, ¿sí? Lo vemos en muchos sectores. Entonces, el consejo para los emprendedores: primero, ojalá el emprendimiento nazca de un estudio de mercado, no de lo que me apasiona, no volver el emprendimiento mío, sino saber si el mercado me lo compra, si es el local, el regional, el nacional, y si lo que está dispuesto a pagar el mercado, yo genero utilidades con eso. Eso es lo primero, porque la estadística dice que de cada 10 emprendimientos, 6 son por necesidad en este momento. Necesidades: me quedé sin empleo y no me contratan, por la edad no me contratan, tengo que sobrevivir y no dejar pasar hambre a mi familia, tengo que hacer lo que sea si haya estudiado otra cosa. Entonces, ahí tenemos que falta capital de riesgo, falta una preparación, entonces se está creando mucho por necesidad. Y lo otro es que se agremien los emprendedores. El grupo multisectorial es un ejemplo, pero que creen sus propias asociaciones. ¿Por qué? Ahí, eso sí, dando su cuota, dando su aporte, no buscar siempre esa gratuidad. No, que es que yo voy, pero yo no pago cuotas. No, es que yo sé mucho y la sola presencia mía o el nombre o el solo hecho de ir allá, con eso tiene. Yo les aporto y mucha persona va a dar ideas, a consultar, y la inteligencia artificial nos está dando una gran pela. Antes uno cobraba por el conocimiento, uno cobraba por saber apretar qué tornillo es. Nadie sabía, y podía cobrar lo que quiera. Ahora la información está en todas partes y está la inteligencia artificial que te la da. Ahora, ¿por qué hay que pagar? ¿Quién maneja herramientas de inteligencia artificial para traer la información lo más rápido posible y lo más preciso? Ya es pura analítica de datos. Porque lo que tú tienes un problema jurídico, con todo el respeto a las profesiones, y consultas. Llámese ChatGPT, llámese no sé qué, y ya te da más o menos un contexto. Una pregunta contable, tributaria, de derecho, del mercado, lo que quieras, ¿cierto? Porque se alimenta el tema. El tema es saber preguntar y saber qué hacer con esa información y a qué tiempos. Entonces, la asociatividad, señores, la asociatividad hace la fuerza, la unión hace la fuerza, pero no la asociatividad gratis, no recargándolo en una sola persona. O sea, tenemos pensar como empresarios, los empresarios apostamos y ponemos para poder exigir. Por eso le exigimos al gobierno, a una Cámara de Comercio, porque es que estamos pagando tributos, impuestos, y esos impuestos son para devolvernos en condiciones competitivas. Sino que generando riqueza, generamos empleo de calidad, hacemos aporte a la seguridad social, a la pensión, a la salud, a la recreación, al deporte. Aparte de eso, comenzamos a invertir en el entorno, lo hacen las grandes industrias que están en los municipios, en las escuelas, en las obras por impuestos. Pero los empresarios, solo con la experiencia y los golpecitos de la vida, aprendemos que hay que tener una buena relación y lectura, por lo menos, anticipada del sector político, del sector gremial, del sector social. Entonces las empresas grandes lo hacen muy bien, pero las empresas grandes en Colombia son el 0.5% y las medianas el 1.5%. En Colombia hay aproximadamente 1.700.000 empresas registradas en las cámaras de comercio que hay en Colombia. De ese 1.700.000, si hablamos de las que tienen de 200 empleados hacia arriba y tengan 5.000, 10.000, 15.000, son solo el 0.5% en Colombia, hablando de empleo. Y las que tienen entre 51 y 200 son el 1.5%. Entre 21 y 50 solo son el 3%, y entre 1 y 10 es el 95%. Ese 1.700.000 empresas producen 10 millones de empleos formales y el sector oficial produce 1,5. Pero hay 5 millones de micronegocios, 5 veces las empresas informales que producen entre 1 y 3. Por eso hay 13 millones de informales, 2-3 millones buscando empleo. ¿Qué quiere decir eso?
que el sector empresarial, y cuando vemos cuántas empresas se liquidan o van a reorganización por año, a nivel nacional es entre 200.000 y 300.000 empresas. Todas estas cifras, Oscar, yo no las sabía cuando era empresario, no me preocupaban las cifras, solo me preocupaba que el negocio me fuera bien. Cuando nos va mal, comenzamos a preguntar, ¿por qué? Porque yo sí nací como tecnología, pero después invertí en construcción. Ahora seguimos con empresas familiares, aunque estamos en el sector alimentos. ¿Sí? Entonces, vamos aprendiendo qué es bueno agremiarse, que nos representen, que esos gremios manejen cifras económicos, que se reúnan con los políticos que van ocupando cargos territoriales, y todo eso para que la política pública que ellos van aprobando, porque así lo dice la Constitución, la separación de poderes, le ayude a la economía y al ingreso de la familia. Porque, ojo, si dije que el 98% eran micro y pequeñas, el 80% de los gerentes de micro y pequeñas son autoempleados. Quiere decir que montan una empresa para llevar ingresos a su casa, para pagar su vivienda, la alimentación, sus hijos. Si la empresa no les da, ellos no sobreviven. Entonces ellos tienen que dar que la empresa dé. Y si las condiciones políticas, económicas, tributarias, de seguridad no dan, ¿qué hace el empresario? O crea informalidad o no genera buen empleo, porque él tiene que vivir también del empleo. Entonces esa lectura la tenemos que hacer los empresarios, los emprendedores de todos los tamaños. Sumamente importante la unidad, ¿sí? Es la sinergia de cada uno de los actores del mercado, llámese el sector privado, el sector público, la academia, que lo estamos haciendo, o sea, vamos por buen camino. Pero además de eso, pensar en espacios de representación a todo nivel, cámaras de comercio, comités departamentales, mesas nacionales, autoridades locales, departamentales, autoridades nacionales, es decir, estar en todo. Y de ahí se va rompiendo un poco ese mito o esa barrera que en algún tiempo ha existido en que el sector privado y el sector público les cuesta un poco de trabajo caminar de la mano. Toca caminar de la mano, es duro porque los intereses son diferentes. El político hay que respetarlo, el buen político, porque la política tiene su manera, tiene su estructura y tiene unos intereses diferentes al sector productivo, pero ambos se necesitan. El sector público necesita que el sector productivo genere riqueza, pague impuestos y genere empleo de calidad, para ellos tener recursos para hacer su labor social. Y el sector productivo necesita que haya buenos representantes en el sector público para que las políticas públicas que se definen y las leyes vayan en favor de la calidad de vida de los colombianos y de su sector. Y el sector productivo necesita que haya buenos representantes en el sector público para que las políticas públicas que se definen y las leyes vayan en favor de la calidad de vida de los colombianos y de su sector y no en contra. Entonces se necesita, y ahí entra la academia, porque la academia es la parte de formación pertinente y que tiene que leer las tendencias de la industria para ver qué personal forma. Aquí tenemos un problema en Colombia en estos momentos, que la tasa, por lo menos aquí en el Valle, la tasa que pasa de bachillerato a universidad cada vez baja más, y los que gradúan cada vez bajan más. Y de los que gradúan no encuentran oferta, se van para Bogotá o se van para las ciudades. Entonces las empresas se están quedando con poco capital humano, con no es suficiente de ser competitivos. Y no le tenemos que tener miedo a la automatización. Uno automatiza oficios donde ya no consiga mano de obra, pero siempre se va a necesitar del humano. Entonces sí hay que tener esa articulación, Oscar, de público, privado, academia, sector social. Dos aspectos importantes de lo que hemos hablado hasta el momento, Gustavo. Uno, la articulación entre lo público y lo privado. Y dos, la importancia de la asociatividad para trabajar en equipo, para avanzar más lejos. Es decir, por más capacidad que tenga alguien, por más liderazgo que tenga, si va solo llegará hasta cierto punto, pero si trabaja en equipo, seguramente su avance será cuántico y el proyecto que esté liderando pues tendrá un crecimiento exponencial. Claro, y es que el centro y norte del Valle tiene una riqueza tremenda en muchos sectores, agroindustria, turismo,
es un polígono logístico, el puerto de Buenaventura, la infraestructura aeroportuaria, el clima, se vienen los bionegocios, las energías renovables, y estos se comienzan a cruzar. Entonces, si los empresarios no se encuentran en gremios sectoriales y multisectoriales y delegan ese liderazgo por sectores, que es el éxito del grupo multisectorial. Nosotros estamos en 62 espacios de mesa, juntas directivas, consejos, pero yo voy a 2 a 3. Siempre va el que sabe de economía circular, el que sabe de la industria aeronáutica, el que sabe de trenes, el que sabe de logística. Invítenos, o la gobernadora o el alcalde o el bloque parlamentario o otro gremio para una mesa. El que sabe de seguridad va a hablar de seguridad, y comienzan a salir esos líderes que nunca son escuchados y que saben defender el sector y las empresas, y comienzan a conectar sectores. Entonces yo felicito que el norte del valle esté pensando en este comité de empresarios, que se vayan a asociar y que se miren como socios multisectoriales, y dentro de esa asociatividad se van a encontrar la competencia, y nosotros tenemos que aprender de los paisas, de los chinos, de los japoneses, que ayudan al de la competencia para generar más tráfico. Y les pongo un ejemplo paisa, pues local. Los paisas son muy famosos por los graneros de alimentos, y llega, le llamamos así en Cali los graneros, las despensas, pues, despensas alimentarias, y llega un paisa a Cali de Granada y monta un granero, y llega al otro país de trabajo, pero después le ayudan a montar el granero. Entonces el uno le da el arroz, el otro la papa, el otro le decía el local, porque la gente comienza a generar más tráfico. Lo vemos en los centros comerciales, o ustedes lo ven donde hay una tienda de zapatos, está uno, está el de uno, está Ara. Se montan las competencias para generar más tráfico, la gente comienza a buscar bienes y servicios. Aquí no, aquí vemos la competencia y nos quedamos callados, no nos sentamos donde va el otro, y vemos que a veces uniéndonos para participar en proyectos, en compras públicas. Nos daban el miércoles que estuvimos en un networking en la Universidad Cooperativa en Cali, nos hablaba la Unidad de Acción Vallecaucana, que la estadística en la Cámara de Comercio es que el 2% de las 115.000 empresas inscritas solo participan en compras públicas y tienen RUP. Entonces, y nos decía esta estadística, el Valle del Cauca compró en compras públicas 400.000 millones el año pasado, y la alcaldía de Cali va a comprar 1 billón este año. El año pasado compró 800.000. Entonces no se participa, y a veces son los mismos. Entonces tenemos que los empresarios, a través de la agremiación, de la asociatividad, sentarnos con las instituciones, unirnos a veces con la competencia, unirnos con otros sectores, y ir a llenar esos requerimientos de compras públicas. Y si estamos hablando de exportación, más, porque a veces nos dicen, sí, ese producto que produce usted es delicioso, lo queremos en Japón, pero alguien nos decía hoy, Oscar, un empresario, pero necesitamos 10 contenedores mensuales, y él produce 2. Pues ¿qué asume uno con la misma competencia? ¿Usted cuántos pone? 2, usted 3. Sale el consolidador, el intermediario. Ese discurso de que es que acaba la intermediación, no, es un discurso populista, porque un agricultor, primero, a él no quiere sino producir. A mí no me enreden con logística, ni con cuarto frío, ni con carreteras. Yo produzco y cómpreme aquí. Entonces necesita el otro que va y le compra a él, al vecino, a las 10 granjas, los camiones, las carreteras, en cuarto frío, empacar eso en contenedores, hablar de comercio exterior, facturación en dólares, cartas de crédito. A veces un empresario pequeño no se quiere enredar en eso. Necesitamos toda la cadena y unirnos en toda la cadena, y hay que buscar es que a todos nos vaya bien. Eso sí. En personal tengo varios amigos granadinos, me han invitado a estos encuentros granadinos. Te contaba que mi abuela es oriunda, fue oriunda de Fredonia, Antioquia, y entonces allí llegan granadinos, marinillos, fredonitas, y me invitaron el otro día. Genial, además la manera como logran discernir y estar por encima de ese tipo de cosas, y al último ya ni siquiera se ven como competencia, sino como coequiperos, sin importar que están haciendo la misma actividad mercantil o comercial, pero son coequiperos, y lo que están es generando valor para unir esfuerzos. Y como el ejemplo que acabas de poner, que se aplica para la papaya, para el aguacate y para cualquier producto que queramos exportar, de tal manera de que todos podamos venderle. Los mercados, el mercado americano, hablemos de Estados Unidos, para no ir más a Canadá, solamente
Estados Unidos. Se come lo que le lleve y le queda haciendo falta. Sí. El mercado asiático se come lo que le lleve y le queda haciendo falta. Es decir, que aquí lo que tenemos que mejorar es las competencias, la asociatividad. Esta mañana teníamos integrantes multidisciplinarios. Estaba la Universidad Cooperativa, que la acabo de mencionar, estaba la Universidad del Valle, estaba la Corporación de Estudios Tecnológicos, hablando de la academia. Estaban empresarios de diferentes sectores, es decir, representatividad del empresariado pequeño, mediano y grande norte vallecaucano. Y estaba también, pues, quien conoce el sector público y cómo articular para poder unir esos esfuerzos y con esa sinergia trascender, avanzar, transformar. Tú tienes una frase que escuché esta mañana que me llamó poderosamente la atención acerca de la integración con la política. Sí, claro, porque cuando somos empresarios no queremos hacer nada de lo público. Hay gente que dice, yo no contrato nada con lo público. Y resulta que lo público no rige. La Constitución colombiana, hay que entender cuál es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces es una frase que hemos acuñado en el grupo multisectorial para que los empresarios se interesen por la política. Es que si no nos metemos con la política se mete con nosotros. Nosotros con nuestros negocios, con nuestra familia, porque la política es la que traza todo el tema y nos puede cambiar hasta la Constitución. ¿Sí? Cambiar una carta constitucional se aprueba en el Congreso, o sea, eso es política. Y tenemos que exigirle a los que se eligen por voto popular. El presidente se elige por voto popular, pero él elige sus ministros. Él sí es jefe de sus ministros, él no es jefe ni de los alcaldes ni de los congresistas, porque los alcaldes y los gobernadores se eligen por voto popular. Y los congresistas nos representan a los 50 millones de colombianos, los concejales, los diputados y los congresistas. No podemos estar allá y les pagamos los colombianos para que vayan y nos representen y los elegimos por voto popular para que busquen el bien general. Por eso es voto popular. Otra cosa es el funcionario que uno elige a dedo. Entonces, hay que entender la política, hay que meterse en la política. Tenemos también gente del sector privado que ha salido a la política. Presidentes, por lo menos en El Salvador, empresario que se volvió presidente. Entonces, tenemos que meternos con la política y no dejar que la política se meta con nosotros. Es decir, conocimiento de causa. A la persona que se le deposita esa confianza para que sea un líder gremial, para que sea un representante en el sector político, un representante en las juntas de cámaras de comercio, mesas técnicas departamentales, nacionales, pues debe ser alguien que conozca su sector, su región y que tenga la capacidad de ir a llevar esa bandera. Hay una discusión que yo genero aquí en la región y es que desafortunadamente después de haber tenido tantos líderes, senadores, representantes, diputados, hoy en el norte del Valle del Cauca esa representación se vino a menos es a muy poco, una representación mínima, casi inexistente, y es imposible por más buenas voluntades que hayan que alguien que viva en otro lugar del departamento o en otro lugar del país que no tenga intereses en la región, que no tenga causa, familia, propiedades, negocios, algo que lo una a la región, pues que nos va a representar con conocimiento de causa, porque sus intereses van en otro sentido y causa personal está en otro lugar. Así que muy buena esa recomendación que nos das en cuanto a la asociatividad y a que nosotros, los norte vallecaucanos, colombianos y latinoamericanos, debemos emular lo bueno que hacen hoy en Asia, en Japón, en China y en algunas partes de Europa que nos demuestran muy importante esa unión, esa asociatividad, y cómo esto lo que hace es que haya mejores resultados, y mejores resultados en temas económicos y empresariales es más plata, y si hay más plata pues hay más bienestar para todo el mundo, y ese ecosistema lo que hace es que haya un estado de bienestar que finalmente es lo que quiere tanto el Estado como el sector privado para las comunidades, que es un cuarto actor de este tipo de comités. Claro, si nos da bien a todos, si ese líder sectorial que hoy nos representa
va por los beneficios del sector y la región, no por el beneficio particular del niño de su empresa, sino de la región, va a ver que haya más inversión, más actividad económica, más derrame de dinero y más consumo. Y eso se ve en los restaurantes, en los centros comerciales, porque hay empleo y todo este tema. Entonces, la asociatividad genera liderazgos, otra vez, regionales, y también va a haber oportunidad de que salten liderazgos del sector privado y del sector público. ¿Cómo ve Gustavo Muñoz al norte del Valle del Cauca? Con tu experiencia, con la formación profesional, con el rol empresarial y político que tú manejas, ¿cómo ves el norte del Valle del Cauca? Siempre lo vemos desde Cali como una gran despensa alimentaria y como un polígono logístico, teniendo aeropuertos y teniendo puertos marítimos, teniendo al Asia enfrente, teniendo hacia abajo, hacia el sur, Ecuador, Centroamérica. O sea, tenemos una posición envidiable y desde ahí podemos ser líderes en toda la región Pacífico. Podemos tener un Chocó con un paso alterno del Canal de Panamá y uniendo dos mares, podemos irnos hacia los llanos, podemos salir hacia el mar. O sea, tenemos todas las potencialidades, pero necesitamos del liderazgo regional y la asociatividad nos puede llevar a eso. Es Gustavo Muñoz, presidente del Grupo Multisectorial Empresarial, que hoy nos acompaña en este conversatorio de amigos Vadillo nos une. Y seguramente Gustavo llevará esta buena premisa de lo que somos los nortevallecaucanos a Cali, a Bogotá y a cualquier lugar del mundo, del capital social, de las competencias humanas que tenemos aquí en la región, pero también de lo que acabas de plantear, de este gran polo de desarrollo que es el norte del Valle del Cauca, ese paso del puerto de Turbo en Antioquia por toda la troncal del Pacífico con estos nuevos túneles que hicieron de Medellín hacia acá, hacia el norte del departamento, la vía panorama que lleva al puerto de Buenaventura, lo que nos vuelve más competitivos, propicios a construir centrales logísticas como las que se están haciendo frente al batallón, en la glorieta de Anserma Nuevo, en la glorieta que va a Alcalá, los grandes planes que hay y que deben existir con el aeropuerto. Hoy un empresario nos hablaba de lo que existe, de lo que hay en camino para el aeropuerto de esta regional del norte del Valle del Cauca, el río La Vieja, cómo se puede explotar fluvialmente, turísticamente el río Cauca, que atraviesa todo el departamento y que por el norte del valle pasa por diferentes municipios, y esa sinergia entonces con la academia, con lo privado y con lo público para que podamos tener grandes resultados. Gustavo, muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu don de gente y ese gran liderazgo que le ha dado un muy buen resultado al departamento, y que seguramente en esa sinergia que vamos a hacer con el Comité Empresarial del Norte del Valle del Cauca y del Grupo Multisectorial Empresarial podamos también ayudarle a estos empresarios nortevallecaucanos que son de talla nacional e internacional, pero que estaban esperando que alguien tomara la iniciativa de unirlos y de poder pensar muy en grande. Ni siquiera el cielo es el límite para nosotros. Hoy hablamos de una central aeroespacial. Bueno, en algún momento le contamos a la audiencia y a quienes nos ven de este gran proyecto que nos habló ese empresario que vino hoy en tu delegación. Gracias, Oscar. Gracias por este ejercicio de unir a los vallecaucanos, de unir a los empresarios, y que sigas uniendo al valle, porque Vadillo nos une. Así es, Vadillo nos une, el valle nos une. Listo.